DIC, desarrollo, ideas y contenidos. Otra vuelta. Otra vuelta al análisis de la actualidad. Otra vuelta. Otra vuelta al acontecer semanal. Otra vuelta. Desde otro lado. Otra vuelta. De tu lado. Otra vuelta. El domingo a las 12. Otra vuelta. En Radio Universidad de Mar del Plata. FM 95.7. Vamos ahora a hablar con Augusto Taglioni para que nos cuente sobre este tema. Augusto, Giselle Falcone y Luca Verganuevo te saludan. ¿Cómo andan, Giselle, Luca? ¿Cómo andan? Buen domingo. ¿Qué tal, Augusto? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, recién ahora estábamos contando esto que hicieron los países fundadores del Mercosur, que resolvieron que Venezuela no ejerza la presidencia temporal del bloque. ¿Podés explicarnos cuáles serían las supuestas normativas a las que Venezuela no se adoptaría? Bueno, mirá, supuestamente hay 500 cláusulas, ¿no?, que Venezuela no está incumpliendo, que en realidad es como un gran círculo. A ver, para arrancar la discusión, hay un plano que es administrativo, legal, de cumplimiento del protocolo de adhesión que se firmó en el 2012, y hay otro plano que es político, ¿no?, que es político y que tiene que ver con las tensiones internas que hay en el Mercosur en función de el direccionamiento que le quieren dar especialmente Brasil y Argentina a esta nueva etapa del Mercosur. Digamos, hay un fin de ciclo de las experiencias progresistas en el Mercosur que llevó adelante una determinada integración regional, digamos, una década con una integración que podemos analizar de una manera determinada, y ahora están entrando en tensión esas dos, ¿no? Las nuevas o las nuevas viejas, se quiere decir también, expresiones políticas más de corte liberal con las experiencias progresistas. Desde el punto de vista administrativo, legal, digamos, de estas cláusulas que no se cumplieron, uno cuando lee el protocolo de adhesión de Venezuela que firmaron en ese momento, estaba Néstor Kirchner en la presidencia, porque se firmó antes, se firmó en el 2007, hasta que después en el 2012 se llevó adelante el ingreso como miembro pleno. No hay demasiadas cosas que uno cree que puede llegar a incumplir, porque en realidad son 12 artículos en donde se establece las decisiones colectivas como base fundamental del Mercosur, los compromisos de Venezuela a asumir algunos puntos. La realidad es que, dice, bueno, supuestamente hay 500 normas vigentes, como les decía, que no están siendo cumplidas, pero al no estar internalizadas esas propias normas, lo que vieron solamente son promesas de compromiso. Es medio raro, es medio confuso. La norma, por ejemplo, es así, es como si fuera la norma aprobada no entra en vigor, entonces no se puede fijar plazos ni tiene competencia, entonces no se cumplen. Es como una cuestión, es un laberinto legal que en realidad lo que corre es la cuestión política de fondo. Porque en realidad, ¿por qué agarraron los cancilleres de Brasil, Argentina, Paraguay? En su momento Uruguay estuvo distante de esa estrategia para evitar que Venezuela va a tomar la presidencia pro tempore del Mercosur. Y porque tiene que, por ejemplo, hacerse cargo por 6 meses del grupo que se encarga de las relaciones económicas por 6 meses. Hay un grupo particular dentro del Mercosur que se llama Comisión Comercial del Mercosur o del Mercado Común, que lo que pone de manifiesto es justamente estas relaciones con el Grupo del Mercado Común. Ahí me fijé en particular, el Grupo del Mercado Común, que es un órgano ejecutivo que se encarga del Consejo del Mercado Común, que tiene las relaciones, que está conformado por el Ministerio de Economía y Cancilleres, y que tiene las decisiones y la potestad sobre las relaciones internacionales y las relaciones comerciales internacionales. Y ahí está el punto. ¿Por qué? Porque lo que no quieren, especialmente Brasil y Argentina, es que Venezuela se encargue de conducir o de sostener las relaciones al hacerse cargo de este grupo del Mercado Común y del órgano ejecutivo que se encarga de las relaciones comerciales internacionales con la Unión Europea, porque es el objetivo y la obsesión principal que tienen Brasil y Argentina de poder llegar a un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. ¿Sí? Este es el tema de fondo. Después habrá que ver si hay cláusulas que no se están cumpliendo. Le pusieron el plazo del 2 de diciembre y si no lo van a suspender como miembro pleno. Digamos, podemos hacer una discusión administrativa, legal, minuciosa de cuáles son los puntos
que no se están cumpliendo, pero como le decía, entramos en este círculo, ¿no? Normas que en realidad no están vigentes, entonces no pueden ser incumplidas, con lo cual Venezuela no puede ser sancionada. O sea, es una especie del cuento de la buena pipa. Claro. Pero la cuestión de fondo es, ¿quién se encarga de negociar en estos 6 meses los acuerdos comerciales con la Unión Europea? Venezuela no está a favor de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, porque el acuerdo al que podría acceder la Unión Europea, que ya dijo que no está interesada en ningún acuerdo de libre comercio con Argentina ni con el Mercosur, es un acuerdo que le va a terminar siendo beneficioso a la Unión Europea, donde va a poder poner un montón de productos en el mercado común del sur, pero que va a ser restrictivo a los productos del Mercosur, que ese era el acuerdo principal que tuvo antes, hace 2 o 3 años que se viene discutiendo esto, y que Brasil, Argentina y Venezuela dijeron, no, esto no nos conviene a nosotros, le conviene solamente a ustedes. Si es un acuerdo de libre comercio, tiene que ser un acuerdo que le convenga a las dos partes. Claro. Bueno, Macri fue este año, porque es el presidente de facto, digamos, del Mercosur, porque ha ido como enviado a reunirse con Angela Merkel, con François Hollande, con Donald Tusk, que es el presidente del Parlamento Europeo, bueno, con los altos mandos de la Unión Europea, y están poniendo un freno a ese acuerdo, están poniendo un freno también al TTIP con Estados Unidos, al Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. Digo, la Unión Europea se está repensando a sí mismo, tiene que resolver cuestiones internas, eso es un debate aparte si quieren. Entonces, el único acuerdo al que van a poder acceder desde la Unión Europea es un acuerdo que le convenga a la Unión Europea, digamos, porque lo dijo Angela Merkel y se lo dijo François Hollande también, y Macri quiso decir confiamos en el liderazgo alemán para convencer a Francia de que no hay que ejercer tanto proteccionismo y hay que avanzar en un acuerdo de libre comercio, y Angela Merkel le dijo inmediatamente, busquen el video además el video oficial, sí, lo hemos visto. Dijo, nosotros también estamos mirando con prudencia eso porque nuestros productores no están muy de acuerdo con esto, con lo cual ese es el tema de fondo. Entonces, bueno, lo corren a Venezuela. ¿Qué querían aplicarle al principio? Recuerden a Macri en campaña, hablando de la cláusula democrática, ¿se acuerdan de Macri en campaña hablando de la cláusula democrática, de la violación de los derechos humanos, de Leopoldo López? Sí. Quisieron avanzar en eso con una alianza importante con Luis Almagro en la OEA. Bueno, el protocolo de Ushuaia es el que permite la cláusula democrática. El tema es que si condenamos a Venezuela porque hay una especie de ruptura del orden democrático, primero pregunto, ¿hay una ruptura del orden democrático en Venezuela? ¿Y qué pasa en Brasil? ¿No? Digamos, me parece que si se aplica el protocolo de Ushuaia y la cláusula democrática, termina siendo un boomerang para el propio Brasil. Entonces no pudieron aplicar eso. Digo, porque en Venezuela podemos discutir un montón de cosas y podemos entrar en debate propio de Venezuela, pero no se puede decir que hay una interrupción del orden democrático cuando vos tenés un gobierno que lo podés criticar, si querés, todo lo que se puede poner en debate respecto del gobierno de Venezuela, pero que ganó 18 elecciones en casi 20 años, digamos. Entonces es algo que no se puede decir. Después podemos discutir Leopoldo López, si está bien, cómo fue el proceso judicial, pero si vos querés aplicar, como quería aplicar Argentina y Brasil, la cláusula democrática a Venezuela, también ahora le viene a Brasil, porque Brasil está interrumpiendo un orden democrático, y eso es lo que establece el protocolo de Ushuaia. Entonces, frente a esta imposibilidad, aparecen las cuestiones más minuciosas de la legalidad incumplida de Venezuela, que me parece que es más un pretexto para sacar la cuestión de fondo, correr a Venezuela de la posibilidad de llevar adelante la presidencia pro tempore y mostrar su disidencia frente a un acuerdo comercial de libre comercio con la Unión Europea. Augusto, recién hablabas de un fin de ciclo de gobiernos progresistas en Latinoamérica. ¿Vos crees verdaderamente que es un fin de ciclo o que es un intervalo? Porque, digamos, es poco sostenible en el tiempo estas medidas que se están llevando adelante neoliberales. Lo estamos viviendo aquí en Argentina, la tensión social aumenta. ¿Hasta dónde es sostenible? Entonces, ¿es un fin de ciclo o es un intervalo? Está bien la pregunta y está bien la utilización de las palabras. Digo, fin de ciclo lo pienso en función de, digamos, una especie de transición que se está viviendo, ¿no? Uh-huh. Porque un intervalo significa que van a volver los gobiernos progresistas, y la verdad no podemos confirmar eso, porque hay un montón de elementos que estaríamos haciendo futurología. Claro. Lo que sí está claro es que la correlación de fuerza cambió, y que de tener un Mercosur con Brasil, Argentina,
especialmente como los dos motores, incorporando a Venezuela para ampliar al Mercosur al Caribe, y pensar proyectos que algunos no se pudieron llevar adelante, ¿no? Como en el ámbito de la UNASUR del Banco del Sur, y una integración regional que no sea tan, que no esté tan atada al buen ciclo de los commodities internacionales, esos cuellos de botella que no pudieron resolver los gobiernos progresistas. Bueno, estamos hablando de ahora una correlación de fuerzas distinta. ¿Que va a haber tensiones sociales? Sí, sin ninguna duda. Esto lo vemos en Argentina y se está viendo también en Brasil. Brasil ahora está intentando, el gobierno de Temer, aplicar una leyes de reformas laborales. Se busca flexibilizar el mundo laboral, se habla de privatización de Petrobras. Bueno, hay una serie de medidas que Temer me parece va a querer tomar en estos 2 años, y va a generar una resistencia social muy fuerte. Me parece que más que intervalo es transición, y si es un intervalo, lo que tenemos que pensar es qué tienen que hacer los gobiernos progresistas para poder volver, porque me parece que algo que lograron, y esto en Argentina se ve más fuerte, lograron, o en realidad no sé si lo logró la oposición, estas expresiones de derecha, o simplemente no lograron construir un discurso de futuro, ¿no? Los gobiernos progresistas se quedaron con todo lo hecho, ¿no? Digamos, nosotros hicimos todo esto, 10 años, 15 años, 12 años, los años que sean, hicimos, logramos estas conquistas, y de repente no tuvieron un discurso de futuro. Bueno, el discurso del cambio y del futuro se lo apropió esta derecha. Entonces, bueno, hay que ver después cómo terminan por resolver la derecha estas tensiones sociales que se van a generar producto de las políticas de austeridad. Con lo cual, intervalo, digamos, estaríamos con demasiada seguridad de que van a volver los gobiernos progresistas. Bueno, yo eso no lo puedo decir. Lo que sí puedo decir es que las expresiones progresistas o los procesos progresistas fueron encarnados en liderazgos. Lula y Cristina Kirchner sin duda son parte de ese liderazgo que se está discutiendo, y que me parece que el sector más conservador de la derecha regional están buscando sacarlos del medio para evitar, por lo menos en el corto plazo, una vuelta electoral de estos dos proyectos. Ahora, me parece que con eso solo no alcanza solamente con que Cristina tenga una buena intención de voto en la Argentina, o que Lula no tenga problemas con la justicia para poder llegar con aire al 2018, sino lo que me parece que hay que reconstruir es un proyecto, un programa, pensar cuáles son los cambios estructurales que no se pudieron llevar adelante y que hizo que una buena base de sustento electoral no acompañara. Hoy Venezuela mantiene el proceso chavista, inclusive, siempre lo aclaro esto, con todas las discusiones que podemos tener respecto de esto, con una movilización muy fuerte en las calles, una presencia muy fuerte del chavismo, en una crisis mucho más grave de la que se vive en Argentina y la que se vive en Brasil. Entonces, como un contexto desfavorable, el chavismo está poniendo gente en la calle y está defendiendo un proceso que tiene muchas cosas por resolver. Pero me parece que tiene que haber un barajar y dar de nuevo de los procesos progresistas, abordar los cuellos de botella históricos que tienen siempre vinculado con los ciclos de los buenos precios internacionales de la soja, los buenos precios internacionales del petróleo, y empezar, cuáles son los cambios estructurales que no se animaron, que no pudieron, que no quisieron hacer, y que para volver, en esta idea de volver, si es un intervalo que sea, pero con un programa mucho más claro, y que no esté atado solamente con lo que se hizo, sino con una visión más de futuro. En ese sentido me parece que está bueno que pueda haber una reconfiguración, y que esta experiencia de integración regional, que me parece que fue muy interesante y que ha dejado algunas cuentas pendientes, que hubiese sido mucho más potente, que hubiese potenciado mucho más esta idea de bloque en un escenario de multipolaridad, no sea solamente una anécdota y no quede en la nostalgia de alguno, para de verdad volver a reconstruir un proyecto político regional, que me parece que era lo que se intentó hacer y que de alguna manera se logró en estos últimos 10 años. Augusto, te agradecemos mucho por tu tiempo, siempre muy claro con los conceptos. No, gracias a ustedes, chicos, cuando quieran estoy a disposición. Muchas Perfecto. gracias. Muchísimas gracias. Bueno, recién estábamos hablando con Augusto Taglioni, periodista marplatense, analista internacional y director del portal de resumen del Sur. TIC Producciones. Compuesta por estudiantes y profesionales. Renace, renace, mirando el amanecer. Creada como servicio de la comunicación. Renace, renace, mirando el reflejo de la luna. Y con el fin de generar lo propio. Lo nuestro.